esto? Bueno, que durante estas 4 semanas que vamos a estar juntos hasta el 4 de diciembre del 2022, su servidora va a ser la asesora de esta asignatura de Derechos Humanos y es importante seguir retroalimentándonos y poder tener este contacto y esta comunicación a efecto de poder tener pues mayor comunicación y aclarar dudas y poder aprender de ambas partes, ¿ok? De antemano, pues sean ustedes bienvenidos. Como ustedes saben, esta asignatura es una de las más importantes. Los derechos humanos han existido a lo largo de la historia. Como ustedes han visto en las actividades de la plataforma, los derechos humanos nacen precisamente de la necesidad de establecer y reconocer los derechos humanos y la dignidad de las personas. Esto sobre todo empieza a acontecer a partir de la Ilustración en Francia, donde después de la Guerra Mundial ellos se preocupan por poder tener una igualdad entre personas, es decir, no solamente que en este caso fueran derechos humanos dirigidos a los grupos que tenían mayor jerarquía dentro de la sociedad, sino también reconocer los derechos de los esclavos, los derechos de las personas, en este caso los plebeyos. Entonces, en ese sentido es importante que ustedes sepan que los derechos humanos se han desarrollado a lo largo de toda la sociedad y la historia, han ido evolucionando conforme ha requerido la sociedad y las necesidades sociales y actualmente se encuentran divididas en generaciones que vamos a ver precisamente en esta clase, cuáles son las generaciones que actualmente rigen los derechos humanos. Es muy común que nosotros entendamos los derechos humanos también como un sinónimo de garantías individuales. Sin embargo, no son lo mismo. Erróneamente a veces se utilizan los mismos términos para referirse a los derechos humanos, pero no es lo mismo. En México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México cuenta con 136 artículos de la Constitución. Del 1 al 29 se encuentran los derechos humanos. A partir del 29 también podemos hablar ya de garantías individuales. Pero entonces, ¿qué entendemos por derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos que precisamente pueden y deben además reconocer la dignidad humana. Esta dignidad humana que nosotros adquirimos desde el momento de nacer. Esta condición de la dignidad humana nos hace diferentes a los animales, a las plantas. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de su fin, que es poder lograr la paz social, trata de buscar todos aquellos mecanismos institucionales y de autoridades por medio de los cuales se vea que se está cumpliendo precisamente con lo estipulado en la ley. Y en este caso, dentro de los derechos humanos no es la excepción. ¿Por qué? Porque esta excepción, cuando una autoridad no cumple con velar por los derechos humanos de una persona, como ustedes lo saben muy bien, tienen algo que se llama juicio de amparo. Por ejemplo, el juicio de amparo es una garantía individual. ¿Por qué? Porque la Constitución te está reconociendo derechos humanos, pero si las autoridades no te los respetan, entonces ustedes pueden promover a través de un juicio de garantías o un juicio de amparo. ¿Ok? Vamos a abordar a lo largo de este tema también y de esta asignatura, bueno, cuáles son estos organismos que necesariamente tendríamos que tocar nosotros para poder hacer valer nuestros derechos. En este caso hay 3 niveles de los cuales vamos a hablar y ustedes lo saben. A nivel estatal o federativo están las comisiones estatales de derechos humanos. En las 32 entidades federativas contamos con comisiones estatales de observancia y pues de cumplimiento autónomo. Y a nivel nacional hablamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo fundamento legal se encuentra contenido en el artículo 102 de la Constitución Política Federal. Y a nivel internacional contamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, podemos darnos cuenta de la forma en cómo estos van escalonando, tienen un grado de jerarquía y nosotros podemos hacerlos valer de acuerdo a la violación al derecho humano que nosotros consideremos que estamos haciendo. Los derechos humanos, en muchas ocasiones decimos, bueno, pero ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos reconocidos inherentemente desde el momento de nacer, tener vida, incluso estando en el vientre de la madre, somos neonatos, así se le llama,
y tenemos el derecho a la vida, que es el derecho humano más importante que existe. Ustedes saben que a lo largo de México, de la historia de México, se han dado cambios muy importantes en materia de derechos humanos. Esto viene a colación a partir del mes de junio del año 2011, donde nuestro país, a través del cambio que sufre el artículo 1 constitucional, se ve obligado a tener que modificar ese reconocimiento de los derechos humanos. Antes, la ley principal y la que regía sobre todas las cosas era la Constitución Federal. Actualmente no. México está obligado necesariamente a reconocer también los derechos humanos que se encuentran contenidos en tratados internacionales, en tratados donde México forma parte y ha ratificado estos tratados, y como tales pues tiene esa obligación de reconocer esos derechos humanos, ¿ok? Bien, les voy a poner un video para poder orientar un poquito más esta parte y pues reforzar qué son los derechos humanos y qué entendemos por derechos humanos, porque a final de cuentas esto nos ayuda a nosotros a visibilizar con mayor detenimiento y con mayor autonomía qué entendemos por estos derechos humanos, cuáles son los principios que rigen los derechos humanos y que obviamente se encuentran reconocidas en nuestra Constitución. ¿Ok? Entonces, nada más denme un segundo para poder compartir el video con ustedes. Es importante que ustedes no pierdan de vista que estos derechos humanos también cuentan con principios especiales y que obviamente pues tienen que ver la forma en la cual se pueden establecer. ¿Por qué? Porque al final de esto, si no lo hacemos así, pues entonces nosotros estaremos violentando estos derechos humanos. Entonces comparto con ustedes la pantalla para hablar precisamente de este tema de derechos humanos. Este es un video que está editada por ONU y poder hablar de esta parte. Entonces, solo denme un segundo para también compartir con ustedes el audio. Y que sea mejor para ustedes. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. That's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, human, any... The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Cosas a las que están autorizadas o se te permiten son libertades garantizadas. Humano, pues somos homo sapiens. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso.
Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta que... Esta es precisamente la explicación de dónde nacen los derechos humanos. Como ustedes han escuchado, pues algunos tenían derechos humanos, pero no todos. Entonces se da este gran apogeo y este gran cambio, donde entonces quieren que todos los ciudadanos, independientemente de que sean esclavos o no, puedan contar con estas libertades que son otorgadas por el Estado y reconocidas. Y entonces por eso les llamamos derechos humanos. Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Aquí es importante también notar que ustedes saben que el antecedente más importante del derecho en general, sobre todo el derecho mexicano, se encuentra en la civilización romana, porque fue el imperio más grande que existió en esa época, donde se preocuparon por poner por primera vez una organización y una estructura social. Entonces, es a través de Roma que nosotros tenemos las influencias y los antecedentes más limpios y nítidos de que lo que nosotros actualmente conocemos como derechos. En Roma se estipula precisamente este concepto de derecho natural, que no es otra cosa más que hablar de una dignidad humana. Es decir, desde el momento en el que tú naces, están reconocidos tus derechos humanos por el hecho de ser persona, ¿sale? Entonces es importante acotar esa parte. Los derechos humanos están reconocidos en todo momento, desde el momento en el que nosotros nacemos. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos. No solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este es el primer documento a nivel internacional que reconoce estos estatutos de los derechos humanos. Estos actualmente nos siguen rigiendo y México se encuentra ratificado y reconocido. En este caso, este documento es el que nos atañe por excelencia a nivel internacional y México tiene la obligación de verificar que los estándares de las autoridades se acoplen precisamente a esta Declaración de los Derechos Humanos que posteriormente pues cambia de nombre, ¿ok? El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Bien, el motivo pues de este video es para clarificar un poquito más cuando nosotros hablamos precisamente de estos derechos humanos, cómo nacen, cómo se desarrollan, cómo es que México adopta precisamente estas legislaciones a nivel internacional y que pues obviamente pues tienen esta esta situación de hacerlos cumplir de manera necesaria y de manera obligatoria. No está bajo tutela del Estado decir, es que no los quiero cumplir, no. México precisamente cuando da este salto al reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional, tiene entonces esta obligación de reconocerlos a nivel internacional, a nivel nacional, y además de que todas las autoridades que formen parte de esta administración pública del Estado tengan que cumplir necesariamente con este reconocimiento de los derechos humanos. Bien,
Entonces, si en este caso estamos hablando de estos derechos humanos, cómo se coligen, cómo se entrelazan, es necesario también entonces conocer cuáles son los organismos públicos autónomos que necesariamente tienen que cumplir con esta situación de velar porque se cumplan los derechos humanos. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso para ver cómo nosotros podemos garantizar este acceso a la justicia de manera pues óptima a nivel nacional, internacional, obviamente, y pues en este caso pues también hablar de qué es lo que se protege, ¿no? Para poder entender en este caso qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo también poder en determinado momento hablar de este tipo de situaciones, porque es muy fácil decir, pues sí, tenemos derechos humanos, sí, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿En qué nos apoyan las instituciones públicas para poder garantizar, en este caso, nuestro acceso a los derechos humanos? ¿Sale? Entonces, solo déjenme también compartir con ustedes la pantalla. Este es un video editado precisamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde nos explican cómo nos ayudan ellos para poder hacer. Hoy como nunca, México se está transformando porque la sociedad así lo exige. Desea cambios de fondo y respuestas a las demandas de justicia, progreso y desarrollo, con un gobierno que dé resultados, cercano a la población. Para lograrlo, se requiere la plena vigencia de los derechos humanos, que son la base de la democracia. Esta transformación ha requerido reformar la Carta Magna, así que en la reforma del 2011 coloca la protección de los derechos humanos en un primer plano dentro del orden jurídico, poniendo en el centro de la función o trabajo estatal a la persona y su dignidad, ya que se busca una protección más amplia para la persona y con ello generar políticas públicas afines a la atención, respeto, protección, defensa de los derechos fundamentales. Ello obliga al Estado mexicano, es decir, a servidores públicos e instituciones, dentro de las cuales está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus homólogas estatales y la de la Ciudad de México, a mantener un sostenido compromiso con la puesta en práctica de la reforma. La Constitución te reconoce tus derechos y la Comisión los protege en todos los escenarios de la vida de un ser humano. Al nacer, el derecho a tener un nombre, identidad, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de dedicarse a la profesión u arte que más le acomode. Y ni qué decir del derecho al libre tránsito, el derecho a no ser privado de sus bienes o posesiones, el derecho a no ser privado de la libertad, sino mediante un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. La persona también tiene derecho a no ser molestada en su familia, en su domicilio, en su persona, sino en virtud de un mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para imponerla en los plazos y términos que fija la ley. El derecho a que solo por delitos que merezcan pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva. En el sistema penitenciario, este se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la salud y el deporte como medios para lograr su reinserción. Toda persona procesada tiene derechos, también sus víctimas los tienen. La certeza
de que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público. La prohibición de la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendente. Y ni qué decir del derecho a la protección a la salud que tenemos todos los mexicanos, y el que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. En fin, desde el nacimiento hasta la muerte, los derechos humanos están presentes en el desarrollo natural de la persona y su dignidad. La Constitución reconoce tus derechos, conócelos y hazlos valer ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que los protege. Bien, en este video nos queda más claro entonces cuáles son esos derechos que se encuentran reconocidos precisamente en nuestra Constitución y que además pues la Comisión Estatal, Comisión Nacional de Derechos Humanos, según sea el caso, tiene la obligación entonces de verificar que efectivamente estos derechos humanos sean debidamente reconocidos por las autoridades que pues están obligadas a hacerlo, en este caso funcionarios públicos. Hablamos de servidores públicos como fiscales del Ministerio Público, órganos de, en este caso jurisdiccionales, hablando de tribunales, ¿ok? Bien, entonces en ese contexto es importante entonces hablar de que esta comisión es la encargada de verificar que se lleven a cabo el respeto pleno, proteger, garantizar, promover los derechos humanos y restituirlos. En este sistema penal acusatorio, ustedes saben que pues uno de sus principios se encuentran contenidos en el artículo 20 constitucional también, es esclarecer los hechos, que el culpable no quede impune, proteger al inocente y la reparación integral del daño. Entonces es importante tener presente esta parte y no perderlo de vista. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones decimos, bueno, entonces si el Ministerio Público tiene la obligación de velar en todo momento porque un procedimiento se lleve conforme a derecho, también es importante hacer valer que en muchas ocasiones hay violaciones a estos derechos humanos y nos vemos entonces en la necesidad de tener que hablar de poder buscar una forma, un medio para hacer valer estos derechos humanos. Y en este caso, pues entonces entran las garantías individuales. Bien, vamos a hablar de los principios de los derechos humanos. Estos principios de los derechos humanos son universalmente conocidos. Lo que tratan de establecer en estos principios es que no pueden existir los derechos humanos el uno sin el otro. Si no tenemos vida, no podemos tener acceso al derecho a la salud. Si no tenemos vida, no tenemos derecho al trabajo. Si no tenemos educación, pues tampoco vamos a tener el derecho a un salario digno. Entonces, todos van correlacionados, ninguno puede ir distante del otro y necesariamente tenemos que tener en cuenta qué tipo de derecho humano estamos hablando para hablar en este caso de principios que ahorita vamos a ver, como la interdependencia, la indivisibilidad, que son derechos humanos irrenunciables, que no son susceptibles de venta, ¿no? Porque son principios y derechos y libertades reconocidos, en este caso por un ordenamiento legal, como es la Constitución Federal, en este caso de México. Entonces comparto con ustedes también la pantalla para poder hablar en este caso de los principios de los derechos humanos. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema relacionado a derechos humanos que previamente ya habíamos abordado, pero que como tal no se había desarrollado de forma más extensa. En este video te voy a explicar sobre los principios que rigen los derechos humanos. Así que, comenzamos. Primeramente, te recomiendo que veas el video en el canal que explica de forma general sobre los derechos humanos y sus generaciones. Te dejo la etiqueta en el video. Ahora bien, como se explicó en este video, los derechos humanos tienen ciertas características que los identifican. Sin embargo, a su vez, dichas características son regidas por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Vamos a desarrollar cada uno.
El principio de universalidad va más allá de la simple idea de que los derechos humanos son propios a toda persona por el simple hecho de serlo, sino que implica incluso ir más allá del sistema jurídico al que pertenece la persona para reconocer, aun y cuando sus leyes no lo hagan, que dicha persona tiene los derechos que brindan dignidad humana. Por ello, diversos tratadistas han determinado que la universalidad como principio de los derechos humanos implica que los derechos humanos de todo individuo son exigibles independientemente del contexto político, jurídico, social, cultural, espacial o temporal. Interdependencia. Los derechos humanos son independientes e interdependientes entre sí, lo que implica que estos se suman entre sí de forma conjunta. Esto quiere decir que su valor se ve incrementado por la presencia y respeto que se hace de los otros. Por ejemplo, el derecho a la vida se ve sumado al derecho a la libertad. El derecho a la libertad se ve sumado al derecho al trabajo. Y en esta suma podemos asegurar que toda persona desde su nacimiento es libre de desarrollarse en el oficio o profesión que prefiera. Ahora bien, la interdependencia es un principio que va de la mano con la indivisibilidad, ya que los derechos humanos deben verse como un conjunto en cada persona, ya que esto implica un mayor respeto a la dignidad inalienable de cada ser humano, así como se desarrolló en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Cuentan con una frase que dice: la promoción, respeto y disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales, lo que expone de forma clara la indivisibilidad de los derechos humanos. Finalmente, el principio de progresividad. La progresividad, como principio inherente a los derechos humanos, implica que estos de forma gradual deben encontrar un progreso en su implementación, reconocimiento y observancia por parte de los estados obligados. Este principio también implica que una vez reconocido un determinado nivel de derechos, esa debe ser la base mínima de respeto al individuo, sin que sea posible realizar un desconocimiento o retroceso a los avances en materia de derechos humanos que cada estado realiza, lo que nos llevaría a tomar como ejemplo que si México ha determinado abolir la pena de muerte como castigo en su Código Penal, este principio hace imposible negar ese avance y volver a codificar esta pena. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no... En este caso, como ustedes acaban de ver, hay principios muy específicos de los derechos humanos. Lo que quiero que ustedes entiendan es que no pueden estar uno sin el otro. Hablamos del principio de universalidad. ¿Qué implica el principio de universalidad? Los derechos humanos son para todos en general. No hay distinción de raza, no hay distinción de edad, no hay distinción de sexo. Así está establecido en el artículo 1 constitucional de nuestra Carta Magna. En México, todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, independientemente de que sean extranjeros. Al momento de pisar el suelo mexicano, todos somos iguales ante la ley. ¿Ok? De eso hablamos cuando hablamos del principio de universalidad. El principio de indivisibilidad e interdependencia. Esto significa que un derecho humano, como lo ponía el ejemplo en el video, no puede subsistir sin el otro. Es decir, si existe entonces el derecho a la vida, por unanimidad entonces vamos a tener derecho a la libertad. Si existe el derecho a la libertad, vamos a tener derecho al trabajo. Si existe el derecho al trabajo, vamos a tener acceso a la salud. Entonces, es una serie de implicaciones que van de la mano y que no pueden entenderse uno sin el otro. Hablamos del principio de no retroactividad de la ley. ¿Qué hablamos de esto? Y por ende también del principio de progresividad. Los derechos humanos siempre van a ser en pro y en beneficio de la persona. Estoy segura que nosotros hemos escuchado hablar del principio pro persona, ver lo que le es más benéfico a la persona. No es decir, vamos a aplicarle una ley de hace 3 años donde la pena era máxima, donde había una pena distinta a la que hay ahora.
Entonces es importante analizar desde este contexto que los derechos humanos lo que buscan siempre es el beneficio a favor de cada persona. Nunca van a ser contrarias ni van a buscar perjudicar a la persona, porque entonces estaríamos hablando de un estado en el cual no existe el derecho y que pues por ende tampoco existe este reconocimiento de derechos humanos. Entonces es muy importante tener presente esta situación donde los derechos humanos necesariamente tienen que estar reconocidos en todas nuestras, digamos, en todas las esferas jurídicas que formamos parte, ¿no? Tanto en el trabajo, en la escuela, en este caso en la familia, todos tenemos derechos precisamente a poder tener acceso a estos derechos humanos. Y si no fuera así, pues estaríamos en una dictadura, ¿no? Como lo es en este caso, pues Cuba, que desgraciadamente es un régimen que ha durado años en el encargo político y que pues desgraciadamente ha traído como consecuencia el no reconocimiento de derechos humanos y por ende pues la gente, los ciudadanos, los nacionales sufren por esta situación, ¿ok? Bien. Voy a ponerles un video, más bien es una, nada más un segundo, es un documento que nos habla precisamente de derechos humanos y cómo nosotros podemos hacerlos reconocidos y entender entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de estos derechos humanos, ¿ok? Entonces nada más denme un segundo para poder compartir con ustedes todo el material que estamos viendo el día de hoy. Va a quedar debidamente pues en la plataforma para que ustedes puedan consultarla con mayor detenimiento y poder entonces entender un poquito más de qué estamos hablando cuando hablamos necesariamente de derechos humanos. Entonces solo un segundo para encontrar en este caso el documento que quiero compartir con ustedes y que nos ayude a entender un poquito más esta diferencia entre derechos humanos y garantías individuales. Entonces, aquí está. Aparte, también es importante comentar que en este caso los derechos humanos van a depender de lo que nosotros estemos viendo. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de aclarar? Porque los derechos humanos van a variar de acuerdo a necesariamente qué tipo de doctrina estemos consultando. Hay, como nosotros lo hemos visto, la corriente ius positivista, ius naturalista, en este caso, pues los que reconocen la dignidad humana, los que creen que solo son reconocidos aquellos que se encuentran pues precisamente estipulados en una constitución y que si no se encuentran necesariamente hablando en este caso, en este contexto, pues que entonces no tendrían por qué reconocerse, ¿no? Entonces es importante hablar de estos derechos humanos y qué es lo que se busca, ¿no? Entonces solo un segundo. Para hablar de los derechos humanos. Solo un segundo, por favor, para poder compartir la pantalla y hablar de los derechos humanos. Bien. Bien, aquí comparto la pantalla con ustedes para poder ir explicando lo que está contenido en este documento y se los voy a dejar también en la plataforma. Primero que nada, Derechos Humanos brinda una serie de elementos necesarios para elaborar un concepto. Entonces, aquí hay un mapa conceptual que nos ayuda a entender un poquito más. Derechos humanos divididos en dos: aproximaciones teóricas del concepto y la fundamentación. Existen diferentes formas de poder hablar de los derechos humanos. Hablamos de derechos subjetivos, derechos fundamentales, garantías individuales y garantías sociales, que muchas veces son las que se confunden. Hablamos de la reforma a este artículo primero constitucional, que era lo que decíamos, a partir de junio del año 2011,
donde necesariamente se habla de respeto, garantía, protección y promoción por parte de todas las autoridades del Estado, independientemente del órgano jerárquico, más bien del orden jurídico al que pertenezcan. Hablamos de a nivel internacional, nacional y en este caso local. Hablamos también de estas corrientes de la fundamentación de los derechos humanos, jus naturalista, jus positivista, historicista e jus garantista, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Existen derechos humanos de control constitucional jurisdiccional, es decir, aquellos que atañen a verificar la constitucionalidad de la forma en la que actúan los órganos jurisdiccionales, hablando de tribunales y jueces, de las garantías constitucionales, es decir, que se encuentran previstas en nuestra Constitución como tal, hablábamos del juicio de amparo, y de control constitucional no jurisdiccional, es decir, aquellos que van a velar por los derechos humanos, pero no necesariamente son inherentes en este caso a la imposición por parte de un juez. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, estos se encuentran destinados a contribuir al desarrollo integral de la persona, ya sea en lo individual o en lo colectivo, que son dos cosas distintas. De ahí la importancia de conocer los alcances y límites de las barreras conceptuales de la expresión derechos humanos en la doctrina jurídica, así como diferenciar claramente distintos conceptos que son considerados sinónimos de la expresión de derechos humanos, que era lo que decíamos, tales como derechos subjetivos, derechos fundamentales y garantías individuales, ya sean sociales o constitucionales. Bien, los derechos humanos cumplen con la finalidad de evitar el abuso del poder por parte de las autoridades en contra de los gobernados, es decir, se impide la intervención de los órganos del Estado de cualquier jerarquía a cierta esfera, actividades ilícitas, de los gobernados, donde el Estado no puede irrumpir. Ustedes saben, como escucharon en el video, que nosotros tenemos este derecho humano de la seguridad jurídica establecidos en el artículo 14 y 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, posesiones, propiedades, sino por mandato judicial que funde y motive la causa. Mientras tanto, si no se considera un acto de molestia, ¿ok? En el entorno social, el uso de la expresión derechos humanos se ha vuelto una constante, es decir, incluso pues no se han utilizado de manera correcta estos conceptos, pero no siempre utilizada de manera correcta y con la precisión necesaria. Por ello, en este apartado se recopilan definiciones de derechos humanos según diversos autores. Aquí vamos a ir salteando un poquito, vamos a ir dando ejemplos para que después ustedes puedan analizarlos ya con más detenimiento. Para Antonio E. Pérez Luño, los derechos humanos son conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Jesús Orozco Enríquez y Juan Silva Andaya señalan que los derechos humanos, como su nombre lo indica, son todos los derechos que tienen cada hombre o mujer por el simple hecho de serlo y formar parte de la sociedad en la que se vive. El tratadista español José Castán Tobeñas ha definido a los derechos humanos como aquellos derechos fundamentales de la persona humana, considerada tanto en su aspecto individual, comunitaria, que corresponde a esta por su propia naturaleza de esencia, a uno mismo, tiempo, corpórea, espiritual y social, que deben ser reconocidos y respetados para todo poder o autoridad y toda norma jurídica positiva, cediendo no obstante en su ejercicio ante las exigencias del bien común. Y bien, aquí viene una definición de las más importantes. ¿Cómo define entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Los define como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, ¿ok? Hablamos en este caso de derechos subjetivos. ¿Qué son los derechos subjetivos? Dice, se caracterizan por ser facultades que tienen los individuos a efecto de ejercer ciertas prerrogativas otorgadas por el poder público. Hablamos en este caso del derecho al trabajo. Son, en definitiva, derechos creados por el Estado, lo que implica el abandono de la idea de la existencia de unos derechos preestatales oponibles al propio Estado. Los derechos públicos subjetivos se presentan como ámbito de libertad individual, es decir, a qué te dedicas, en el caso del derecho al trabajo.
que gozan de una regulación explícita en el ordenamiento jurídico, como por ejemplo la Ley Federal del Trabajo, y que disponen de mecanismos jurídicos de defensa, es decir, existen recursos para poder hacerlos valer. ¿Ok? Hablamos en este caso, como lo decíamos, de derechos subjetivos. ¿Qué son los derechos fundamentales? Se reconocen por estar plasmados en la Constitución o las leyes. Esa es una de sus primeras características. Es precisamente por esta razón que los derechos fundamentales se encuentran en estos ordenamientos por la magnitud e importancia que los caracteriza. Los derechos fundamentales responden a tal denominación por la importancia de los derechos que agrupan el concepto, es decir, fundamentales, aquellos derechos que se consideran vitales para el desarrollo individual y social de las personas, con independencia de factores como condición social, religión, preferencia sexual o nacionalidad, aunque cada estado estipula en su ordenamiento cumbre los derechos que considera vitales y puede refrendarlos a nivel internacional en documentos internacionales. Es decir, son aquellos que están reconocidos por una constitución. ¿Ok? La diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales resulta importante, ya que no todos los derechos humanos han sido reconocidos como derechos fundamentales. De ahí que podemos afirmar que no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. En definitiva, la expresión derechos humanos tiene un contenido más amplio que la de derechos fundamentales. Dice Miguel Carbonell, uno de los grandes doctrinarios en derecho mexicano, que son fundamentales los derechos que están previstos en el texto constitucional y en los tratados internacionales. Hablamos en este caso de otro concepto muy acuñado, hablamos de garantías individuales. Dice Sergio García Ramírez, otro gran tratadista mexicano, dice, la garantía suprema de los derechos proviene del conjunto de la vida social y política, que es el cimiento de la cultura de los derechos humanos. Empero, es verdad que se necesita contar con garantías específicas de las que cualquier persona pueda echar mano para proteger o restablecer sus derechos. Ellas son instrumentos, medios o remedios al alcance de cualquier persona. Es decir, yo como persona individual tengo mis propios derechos humanos, pero resulta que por alguna u otra razón en algún momento me vuelvo víctima de un delito, pero además de ello, los funcionarios públicos no reconocen mi calidad de víctima y violan mis derechos humanos. Entonces, estamos hablando que yo tengo acceso, aparte de mis derechos humanos, a garantías individuales. En este caso, ante las violaciones de derechos humanos, hablamos del juicio de amparo, pues reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 105 y 107 constitucional. ¿Ok? Hablamos también de algo que se llama garantías sociales. Garantías sociales quiere decir que estos están orientados a tener que proteger derechos de cierta parte de la población, no de manera individual. ¿Cuáles son algunas de estas garantías sociales? Derecho a la educación, derecho agrario, derecho laboral, derecho a la seguridad social, derecho a la familia del menor, derecho a la protección de la salud, derecho a la vivienda, derechos de carácter económico. ¿Ok? Para Jorge Carpizo dice, las garantías sociales protegen al hombre como integrante de un grupo social, es decir, no en su individualidad, y le aseguran un mínimo educativo y económico. Las garantías sociales implican un hacer por parte del Estado, en cambio, las garantías individuales representan primordialmente una abstención por parte del propio Estado. Así hace la diferencia en este caso Jorge Carpizo para hablar entonces de las garantías sociales. Bien, esto es en cuanto a este texto porque quería que ustedes conocieran estos diferentes conceptos que se acuñan y que a veces están mal utilizados o no sabemos exactamente dónde ponerlos. En este caso vamos a hablar ahorita de las generaciones de derechos humanos, porque es muy importante que ustedes los conozcan. Estos han ido evolucionando a lo largo del tiempo y lo que se busca, obviamente lo que se busca es siempre tener la paz social y pues garantizar a las personas el reconocimiento de sus derechos humanos. Entonces, comparto con ustedes pantalla una vez más para poder hablar de este video y poder saber en qué generación se encuentra cada derecho humano. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión te voy a explicar una cuestión teórica que sin embargo tiene un gran peso y relevancia en todos los procesos prácticos.
En este video te voy a explicar las generalidades de los derechos humanos y un poco sobre garantías individuales. Primero que nada debemos conocer la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales, ya que es común usarlos como sinónimos. Sin embargo, conociendo su definición podremos notar la diferencia entre unos y otros. Primeramente, los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a toda persona por el simple hecho de serlo, mientras que las garantías individuales son los mecanismos jurídicos para garantizar el goce de los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos existen múltiples métodos de clasificación. Sin embargo, la forma más clara de comprenderlos es en relación a su nacimiento, o mejor dicho, reconocimiento. Para ello, se ha identificado que los derechos humanos han evolucionado de forma generacional. Actualmente, la doctrina contempla 4 generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos humanos se considera surge con la llegada de la Revolución Francesa, en donde se considera el respeto a los derechos fundamentales del ser humano, como lo es el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, entre otros. La segunda generación de derechos humanos son aquellos relacionados a los derechos de tipo social, económico y cultural. Se considera su nacimiento como resultado de las revoluciones industriales alrededor del mundo. Entre los derechos humanos considerados en esta generación se encuentra el derecho a un salario digno y el derecho de libre asociación. La tercera generación de derechos humanos surge con el fin de la Segunda Guerra Mundial y son los relacionados a los pueblos y la solidaridad entre naciones. Entre estos derechos se encuentra el derecho a la paz, la autodeterminación de los pueblos y el medio ambiente. Finalmente, la cuarta generación está enfocada en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Se estima que esta generación llega con el nacimiento del Internet. Dentro de los derechos que están contemplados en esta generación se encuentra el derecho al acceso a Internet y el derecho al olvido, entre otros. Las principales características de los derechos humanos son su universalidad, que son inalienables, que son indivisibles, imprescriptibles e irrenunciables. Ahora bien, por cuanto a su observancia y cumplimiento, se tiene, por ejemplo en México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que tiene organismos de representación también estatal. De forma internacional se tiene a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya función explicaremos posteriormente en otro video. Y bueno, por este video sería todo. Bien, entonces aquí hablamos de estas diferentes generaciones. Como nosotros pudimos percibir, son 4 las generaciones que actualmente incluyen este reconocimiento de los derechos humanos. Estos van a depender en este caso de la importancia que revisten en la vida de un ser humano. Por ejemplo, un derecho de la primera generación es derecho a la salud, derecho a la vida, porque son derechos humanos que no pueden faltar. En este caso hablamos de una cuarta generación donde es el derecho humano a los medios electrónicos, a la información. ¿Por qué? Por ejemplo, en Europa, en países primermundistas desarrollados, pues este derecho humano del acceso al Internet está garantizado al 100%. ¿Cómo? Esto significa que en parques, escuelas, en este caso en las poblaciones en general, está garantizado el acceso a las tecnologías. Y no es por una cuestión de, como pasa en México desgraciadamente, que nosotros tenemos que pagar por el servicio, sino más bien el Estado es el que se encarga de dar cumplimiento a tener este derecho a la información, en este caso, de pagar el Internet de manera, pues, equitativa, universal, sin distinción de personas. Entonces, estas han ido evolucionando a lo largo del tiempo, no son iguales unas con otras. Y lo importante es que ustedes puedan saber que estas 4 generaciones de los derechos humanos son, en este caso, inherentes para el reconocimiento de, en este caso, el artículo 1 constitucional. Ya no es una cuestión de decir, México no quiere reconocerlos, al contrario, México está obligado a reconocerlos. Hablamos del derecho a la salud. Ustedes saben que con esta pandemia, pues México se vio en la necesidad de tener que optar por las inyecciones del COVID-19. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no los garantizaban. De hecho, pasó mucho tiempo en que la mayoría de la población no se encontraba vacunada. Entonces, México tuvo que tomar medidas y estándares necesarios para poder garantizar el acceso a la vacuna a todos los pobladores y pues poder
interrumpir un poco la pandemia. Entonces, en este caso, los derechos humanos van evolucionando conforme a la necesidad de la sociedad. Es decir, no se tenían las mismas necesidades hace siglos o, por ejemplo, en la época prehispánica. Estos derechos humanos precisamente se originan a través de este movimiento de la Ilustración y la Revolución Francesa, donde se estipula que todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tenemos dignidad humana y, por lo tanto, reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que se busca con estos derechos humanos, cuáles son los organismos que están garantizando el acceso a estos derechos humanos y que además nosotros tenemos garantías individuales para hacerlos valer. Bien, entonces de mi parte sería todo, pues espero que esta pequeña charla que hemos tenido acerca de la asignatura nos pueda dar una idea más propia de qué estamos hablando cuando decimos derechos humanos. Nuestra asignatura, como lo dije al principio, fenece el 4 de diciembre del 2022. Los invito a que sigamos avanzando en nuestras actividades, nuestros exámenes, nuestras autoevaluaciones y los portafolios para poder estar en posibilidades de tener pues acceso a nuestras calificaciones sin dilación alguna. Y pues si hay alguna duda, algún comentario acerca de alguna actividad, con todo gusto pueden mandarme un mensaje, ya sea a través de la plataforma, en la retroalimentación de los mensajes, o bien a mi correo institucional evsantos@unisam.edu.mx, y dejo todos los documentos y los videos que vimos el día de hoy en la plataforma para que puedan analizarlos y consultarlos. Muchas gracias, que tengan buena noche.